Bueno, el título de la charla ya lo dijeron, se titula Genes reguladores de la plasticidad celular y el impacto en el fenotipo y el comportamiento celular. Y voy a estar contando un poquito lo que hacemos a líneas generales en el laboratorio. Bueno, introduciendo un poco al concepto de células madre, que ya habló Guillermo bastante, no me voy a detener mucho acá, pero básicamente esta población celular con una capacidad incrementada de autorrenovación y de conservar un fenotipo plástico sí, un fenotipo plástico puede diferenciarse en distintas poblaciones clonales y perpetuar un tumor, así como llegar a una transición epitelio-mesenquimática y migrar o circular hasta distintos órganos que pueden repoblar nuevos tumores, ¿no? Una de las cosas que investigamos en el laboratorio es, a ver, me quedó esto arriba. Ah, una de las cosas que investigamos en el laboratorio es básicamente cómo es la arquitectura tumoral y cómo son los subtipos del glioblastoma. Ya hay una definición y hay marcadores definidos para distintas poblaciones que conviven en el tumor, como son las proneurales y neurales, acá esquematizadas en verde acá y representadas en este esferoide en- de color verde. Y a su vez células cliscentes, un fenotipo más llamado mesenquimal, que a su vez se lo caracteriza con un mayor grado de agresividad. Aunque lo que se demostró y se sabe actualmente es que la convivencia de estos dos fenotipos en un tumor termina siendo mucho más agresiva que cualquiera de los fenotipos únicos, ¿no? A ver, un segundo. Ah, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? O porque creo que tengo medio Se inestable. escucha todo, Nico, Ah, se ok. escucha todo. No, Seguí adelante. sí, sí, tenía medio inestable la conexión. Bien, estas poblaciones proneural o mesenquimal, que suelen caracterizarse por los marcadores conocidos como CD133 o CD44, tienen la capacidad de diferenciarse incluso a células un poco más diferenciadas en su fenotipo y a su vez de transdiferenciarse entre estos distintos fenotipos, llevando o siendo un poco desplazada esta transdiferenciación a un fenotipo CD44 positivo o mesenquimal, un poco más desplazado para ese lado. Actualmente se conoce un poco más la firma transcripcional que lleva a esta diferenciación y se caracterizaron una gran batería de genes que corresponden a distintas o tres firmas características que son la mesenquimal y proneural de la que ya hablamos y la clásica que estaría en un intermedio entre estas dos. Y estas firmas permitieron una caracterización de la expresión de genes mucho más llevada o mucho más rica que solo dos marcadores como CD133 y CD44. En el laboratorio específicamente, lo que o cómo empezaron los proyectos que llevamos en el laboratorio fue con el desarrollo de la herramienta INSECT, que básicamente es una búsqueda o sirve para realizar una búsqueda in silico de factores de transcripción que coocurran en los promotores de distintos genes. ¿De qué manera? Básicamente la búsqueda es a partir en los promotores de los distintos genes, distintos sitios de unión de distintos factores de transcripción. Es una herramienta que está disponible online para el uso. Y nosotros lo que hicimos fue buscar la concurrencia de factores del core transcripcional o factores más relacionados con una firma STEM, como la unión de OC4, SOX2 o NANOG, y a su vez factores de transcripción de la vía de señalización de TGF-beta, como las proteínas SMAD, que tienen que ver más con un condicionamiento del microambiente tumoral, más relacionado por ahí quizás con una firma mesenquimal. A partir de esto, obtenemos una gran batería de genes, candidatos de ser regulados e incluso de regular a la expresión de estos factores, y Cancel2, como lo puse acá, es uno de los que nos resultó con este tipo de búsqueda como uno de los mayores candidatos. Esto lo pudimos corroborar de manera in vitro usando los cultivos como los que mencionó Guillermo recién, de células diferenciadas, comparándolos con células
cultivadas en 3D con este tipo de cultivo STEM que comentaron recién y enriqueciendo en células madre tumorales de glioblastoma, ¿no? Encontramos que la expresión de Cancel-2 se ve incrementada en este tipo de cultivos, así como la expresión de diversos marcadores de células madre tumorales. Y a su vez, modulándola o silenciando la expresión de Cancel-2, observamos que mediante este tipo de ensayo, que es un gold standard para definir la capacidad formadora de tumores in vitro, que consiste en sembrar pequeñas dosis o pequeñas cantidades de células y encontrar a qué dosis o a qué cantidad de células se forman esferoides pequeños con un mínimo de 100 micrómetros de diámetro, se vio que las células silenciadas eran mucho menos capaces, que son estas dos que se ven acá, trazadas con esta recta, con estas dos rectas, de formar tumor, o los forman a mayores concentraciones de células. Y esto también se vio corroborado al inyectar en cerebros de ratones líneas control y silenciadas para la expresión de Cancel-2, se vio que los tumores de las células silenciadas eran mucho menos agresivos, ¿no? Esto fue publicado en el año 2016 en la revista Cancer Research por parte del laboratorio, y lo que terminó corroborando es que Cancel-2 regula la plasticidad celular y la agresividad de estos tumores, empezando desde la búsqueda de genes candidatos por parte de esta herramienta bioinformática, ¿no? Bien, entonces, a líneas generales también lo que podemos ver es que obteniendo un gen candidato podemos pensar en un enfoque multidisciplinario para caracterizar este gen en un contexto tumoral, ¿no? Para eso se usaron varias estrategias. Bueno, hablando un poco de la heterogeneidad celular, queríamos saber cómo se regulaba y cómo se organizan estas células en las diferentes subpoblaciones, que eso es un poco lo que viene en camino. Esto un poco lo que estuve hablando recién, cómo este gen candidato puede modular la identidad celular y la resistencia a terapias por los distintos ensayos que realizamos. Y a su vez, en colaboración con el grupo de Hernán Greco, se utilizó un enfoque más biofísico para entender cómo es la arquitectura tumoral tridimensional, usando diversas técnicas de microscopía que permiten hacer una reconstrucción tridimensional de estos esferoides. Y se desarrolló también en el contexto de esta colaboración como una herramienta para poder estudiar el comportamiento colectivo de estas esferoides, sembrando células o estos esferoides sobre una pequeña capa de matrigel o una matriz extracelular que permite la migración radial hacia afuera, ver cómo migran y cómo o qué tanto pueden llegar a alejarse del centro de la feria o migrar de manera radial. Una de las cosas que se vio en este trabajo, que también fue publicado por el laboratorio en el contexto de esta colaboración, es que las esferas pequeñas migraban radialmente mucho más que las esferas grandes. Y también queremos estudiar en el contexto de Cancel-2 cómo modula o cómo puede llegar a modular este tipo de migración. Bueno, un poco para comentar todos los colaboradores que tenemos en el laboratorio. Carolina, que es la directora del laboratorio, y Lucía, Melina y Laura, que son ex becarias, así como Marina Cuenca, y la que fue codirigida por Hernán Greco en el contexto de esta colaboración para el desarrollo de esta herramienta multidisciplinaria. También a Guillermo, Horacio Martinetto y Gustavo Seblever desde nuestra colaboración con Fleni, que a veces nos permiten ver en estas células derivadas que comentaba Guillermo recién. Y a su vez también mencionar al Servicio de Anatomía Patológica de Favaloro, que así como mencioné a CANS como un Cancel-2 como un candidato en glioblastoma, también tenemos en el laboratorio un modelo de cáncer de pulmón, de adenocarcinoma de pulmón,
que estuvimos colaborando con ellos para obtener muestras de pulmón y evaluar el impacto de otro gen encontrado de la misma manera y con esta misma herramienta llamado ASIL1 sobre la población plástica en este tipo de tumores. También en el marco de este proyecto, el grupo de María Eugenia Monge, de Cibión, y los colaboradores de la Universidad de Colorado, Joaquín Espinosa y Senec Andrisi. Muchas gracias.